tenemos a Pere Pons, el doctor Pere Pons Mercader. Él es doctor en enología por la Universidad Rovira y Virgili y director técnico de las Cavas Miquel Pons, o sea que él ha hecho una tesis y tiene la posibilidad de aplicarla además en sus propiedades. O sea, muchas gracias, Pere. Tienes la palabra cuando quieras para comentarnos. Bueno, ha hecho un trabajo muy interesante sobre el envejecimiento de las lías, sobre el papel de las lías en el envejecimiento del cava, perdón. Bueno, primero gracias a los organizadores por invitarme y darme la oportunidad de presentar parte de mi trabajo del doctorado aquí hoy. Os voy a hablar un poco del consumo de oxígeno por parte de las lías digamos, en el interior de la botella de cava durante la fase de envejecimiento y un poco qué influencia hay en estas lías de diferente tiempo sobre este consumo de oxígeno. Bueno, primero este trabajo lo hicimos en el grupo de tecnología enológica de la Universidad Rovira i Virgili con los proyectos de Global Beat y Cava Winner y con la colaboración de Juve y Camps. Bueno, y para empezar voy a hacer un poco de introducción, aunque sea muy básica o muy típica para todos, pero un poco para centrar lo que sería el tema. Como ya sabemos, los espumosos de calidad se hacen siguiendo una segunda fermentación en botella. Y en esa segunda fermentación pues hay un periodo de tiempo corto, digamos, que sería la fermentación, donde las levaduras consumen el azúcar y producen el CO2, consiguiendo un líquido sobresaturado con CO2, y después un periodo mucho más largo, que es donde estas lías reposan o están en contacto con el vino. Se produce el proceso de autólisis, que es un proceso de autodegradación de la célula y que va liberando diferentes partes de sus estructuras, macromoléculas como son polisacáridos, manoproteínas, proteínas también, aminoácidos, todo digamos que tiene en su interior y que afectan a la calidad del producto en sí. Aunque tengamos el líquido sobresaturado en CO2, sí que se sabe que el cierre que se utiliza, las chapas y el obturador, no son al 100% impermeables, por lo que existe un balance de salida de CO2 del interior de la botella y por consiguiente entrada de aire con oxígeno al interior de la botella. Entonces, está cuantificado esta entrada de oxígeno, está alrededor de 0,3 a 2,5 miligramos de oxígeno por litro por año. Y evidentemente pues esta entrada de oxígeno nos puede provocar la aparición de caracteres oxidados. Como hemos dicho, las lías, pues, debido a este proceso de autólisis, son capaces de liberar algunas moléculas que pueden actuar como antioxidantes y consumo de oxígeno. Hasta aquí, digamos, es algo que el mundo de la enología ya se conocía, ¿no? Que las lías eran capaces de consumir oxígeno y que son una buena herramienta si queremos hacer espumosos de larga crianza, pues de conservar el producto en contacto con las lías, porque estas pues, nos consumen parte de este oxígeno y nos pueden ayudar a proteger el producto a lo largo del tiempo. Aún así, el proyecto en sí lo que busca es poner una base científica en esto, confirmar que realmente hay un consumo de oxígeno por parte de las lías y entender un poco el mecanismo y el rendimiento del consumo de oxígeno por parte de estas lías que descansan en el interior de la botella. El trabajo está publicado en la revista Food Chemistry y os lo he puesto por si alguien tiene más interés y le gusta leer los artículos o quiere más información, aquí la puede encontrar toda. Y paso ya a contar un poco cómo hicimos el trabajo. Tuvimos la gran suerte de contar con 9 añadas distintas del mismo producto, el reserva de la familia de Juve y Camps. Esto nos dio una matriz de trabajo muy buena porque al final estamos trabajando con un producto que se ha hecho siguiendo unas características muy similares durante cada vendimia, utilizando los mismos productos enológicos, bentonitas, levaduras, poblaciones, etc. Y teníamos productos desde el 2008 hasta el 2016, todo trabajado por triplicado. Con estas botellas se hizo el proceso de aclarado y el consiguiente degüelle para intentar recuperar lo que serían las lías.
Aquí es muy importante entender en qué momento degollamos las botellas para poder entender bien lo que sería la experimentación. La botella primera, digamos, la más joven, la del 2016, con la que trabajamos, la degollamos justo 3 meses después de la fermentación. O sea que en la botella solo ha pasado la fermentación. La segunda botella, la 2015, nos encontramos en una botella que ha pasado 3 meses de fermentación más 1 año entero de crianza. Y en la botella del 2014 nos encontraríamos con una botella que ha pasado los 3 meses de fermentación más 2 años de crianza. Y así sucesivamente con el resto de añadas. Sisplau, si pots. Entonces, el objetivo, como hemos dicho, era ser capaces de recuperar estas lías, las limpiamos con una solución salina para eliminar todo posible resto del vino que nos podría afectar al estudio posterior y las colocamos en unas botellas de 66 mililitros. Y dentro de estas botellas, las lías se estuvieron durante 1 año. Entonces, podemos ver que la matriz de trabajo es que podemos analizar qué pasa 1 año después de la fermentación, o sea, el primer año de envejecimiento, qué pasa 1 año después de 1 año de crianza, o sea, en el segundo año de envejecimiento, o qué pasa en 1 año después de 2 años de crianza, que sería el tercer año de envejecimiento, y así hasta los 9 años que estamos analizando. Para hacerlo, la técnica que utilizamos es poner estas lías ya limpias en estas botellas más pequeñas, con una solución modelo, que tenéis la composición aquí, lo saturamos con oxígeno y lo tapamos. Y con un sensor fluorescente y fuimos haciendo medidas de la concentración de oxígeno a lo largo de todo 1 año. Estos son los primeros resultados que vamos a mostrar, y lo primero que vemos es que evidentemente las lías consumen oxígeno. O sea, estos son los perfiles de consumo, el tiempo abajo y el consumo de oxígeno en el eje vertical, y vemos que sí que hay un consumo a lo largo del tiempo por estas lías. Además vemos que el consumo es más elevado en los 30 primeros días, sobre todo en los que consumen menos. Se ve que el consumo es casi todo al principio y después el consumo es mucho más lento, mucho más paulatino. Y finalmente también vemos que las lías de diferentes años consumen de forma diferente. Aquí se ve muy claramente pues, que las lías de segundo año son las que consumen mucho más oxígeno en comparación con el resto de lías. Aquí se ve, en la siguiente diapositiva, se ve mucho más claro, porque aquí os presento el oxígeno consumido por cada lía de cada año. Como podéis ver, las lías de segundo año consumen más oxígeno, alrededor de 0,6 miligramos por litro por año, y consumen más oxígeno significativamente que las lías de primero y segundo año, y después estas mucho más que las de 4 a 9 años. O sea que podríamos ver como que en el segundo tenemos un pico de consumo y después hay un decreciente consumo de oxígeno. Aquí os voy a introducir una pincelada de unos datos que son de otro trabajo, pero creo que son muy interesantes de mezclar aquí para poderos dar un poco más de información. Y es que del mismo experimento que hicimos, estas botellas que hemos hablado, donde pusimos las lías en el interior, se hizo también un control de la cantidad de polisacáridos y proteínas que se fueron liberando al final de este año. Y como podéis ver, el pico máximo de liberación, o sea, el pico máximo de autólisis de las levaduras, o sea que la famosa autólisis, hemos hecho un poco una caracterización, y cuando hay más actividad de liberación está alrededor de los 2-3 primeros años, que vemos cuando es la mayor liberación de polisacáridos y también de proteínas. Por lo tanto, nos cuadra un poco ver que cuando la autólisis tiene una mayor fuerza, está más activa, es cuando hay más consumo de oxígeno, debido a que pues, se están liberando más moléculas de las que hemos hablado antes, que podrán reaccionar con el oxígeno, consumirlo y proteger nuestro querido cava en este momento. Hasta aquí hemos conseguido pues, cuantificar cuánto oxígeno consumen las lías. Nos queda responder la segunda pregunta, que sería ¿a qué velocidad consumen las lías? Para saber qué velocidad, lo que hicimos es aplicar un modelo cinético, trabajado también en el grupo de tecnología enológica en la Rovira i Virgili y publicado por Olga Pascual en el 2017.
donde se hace la inversa del consumo de oxígeno versus la inversa del tiempo. Y como veis, los resultados nos quedan muy lineales, con unos coeficientes de correlación muy buenos. Y esto nos permite conseguir una ecuación. Con esta ecuación, si hacemos una modelización, vemos que la modelización cuadra muy bien con lo que hemos visto experimentalmente. Por lo tanto, este modelo funciona. Nos puede servir para intentar saber la velocidad de consumo de oxígeno. Sin entrar un poco en las fórmulas estas, pues con esta fórmula hacías la primera derivada y conseguíamos saber el consumo de oxígeno a tiempo cero de estas levaduras. Y aquí os muestro los resultados. Como podéis ver, las lías de primer año consumen oxígeno más rápidamente que las de segundo y tercer año, y después las de segundo y tercer año consumen más rápidamente oxígeno que las que van de 4 a 9 años. O sea que vemos como que la velocidad de consumo de oxígeno disminuye a medida que más envejecimiento tienen las lías. Aquí algunos podemos pensar de cómo es que no cuadra con lo primero que hemos visto. Entonces, aquí nosotros creemos desde el grupo que el consumo, el cuánto consumimos, depende de la cantidad de moléculas que hay en el medio, o sea, la autólisis es la cantidad de moléculas que se han liberado, pero la velocidad depende de qué moléculas tenemos en el medio. Y seguramente las moléculas que reaccionan más rápidamente con el oxígeno reaccionan en los primeros años y después estas ya se han consumido y hay otras que reaccionan más lentamente. Entonces, la velocidad sí que es más rápida en el primer año, pero la cantidad total de oxígeno consumido es mucho más grande en el segundo año. Y al final vemos que en todas hay como un agotamiento, tanto de moléculas liberadas como de moléculas que reaccionan más rápidamente. O sea que a medida que avanza el tiempo, menos protegidos en frente a la oxidación, estamos, digamos, solo hablando de la protección que puede dar las vías. Y un poco para trasladar todos estos datos a la industria, ¿no? a lo que es realmente lo que pasa en bodega, hicimos una acumulación de este consumo de oxígeno. O sea, la acumulación significa que es la línea azul, significa que en el número 1 vemos lo que consume en un año, la línea en el punto número 2 vemos lo que consume el primero más el segundo, el número 3 es el primero más el segundo más el tercero, y así acumulamos todo el consumo de oxígeno que puede llegar a consumir unas lías. Y en la línea roja hemos hecho hemos calculado, o sea, hemos cogido la permeabilidad de oxígeno publicada por Balad en 2007, que es como una media de permeabilidad, y vemos que las lías son capaces de protegernos, o sea, consumen más oxígeno que la permeabilidad que tiene la botella hasta 3 años y 7 meses. A partir de los 3 años y 7 meses, la permeabilidad ya va a ser superior a la capacidad de consumo de oxígeno que tienen las lías y, por lo tanto, el espacio, digamos, entre la línea azul y la línea roja es oxígeno que va a afectar al líquido, al espumoso, y, por lo tanto, puede generar algunos problemas de oxidación. Para intentar también complementar un poco el estudio se hizo una cata donde los catadores se les pidió que ordenaran una cata ciega, se les pidió 2 cosas muy sencillas, solo que ordenaran los productos y realmente fueron capaces de ordenarlo con los grupos que vemos aquí. Y después también se les pidió que notaran cuando hay algunas notas de oxidación que podían afectar al producto. Y como podemos ver, a partir del 6º año algún catador lo empezaba a notar, alguno más en el 7º, pero sí que más notable en el 8º y en el 9º año, donde el 56% de los catadores ya veía que podía haber algunos caracteres oxidados que podían afectar al producto. Esto, si lo comparamos con la gráfica, supongo que sí se ve, vemos que no es inmediato, que no es a partir de 3 años y 7 meses que ya el vino se nos oxide, sino que necesita un periodo de tiempo, alrededor de unos 2 años, para que este oxígeno pueda oxidar o pueda afectar o que las moléculas estas lleguen a un umbral de detección que para el consumidor pueda ser detectado como algo negativo. Y esto nos lleva un poco a una primera conclusión, que es que los elaboradores de vinos espumosos, los enólogos, al final tenemos que mirar un poco, ¿no?, en qué nos interesa. Muchas veces se habla siempre de largas crianzas para aprovecharnos de todo lo que es la autólisis y todo lo que
las buenas calidades, la complejidad que aporta, lo que nos da, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando más tiempo el producto, pues aparecen estos caracteres oxidados que a veces también son considerados como positivos en el producto espumoso, pero que hasta un punto pues, pueden llegar a influenciar de forma negativa al producto final. Y es este balance, el final es el trabajo del buen enólogo, ¿no? Saber cuándo este balance es el correcto para sacar un producto al mercado. Y ya para acabar, pues unas conclusiones rápidas. Es como que por primera vez en este estudio se confirmó que las lías consumen oxígeno, aunque era una cosa que el mundo lo sabía, digamos, los enólogos sabían, el trabajo confirma que realmente las lías consumen oxígeno, que las lías de segundo año consumen más oxígeno, como hemos dicho, y las de primer año consumen más rápidamente, que después hay como un desgaste en los dos casos. Y como hemos visto, a partir en el estudio que hemos hecho, porque al final esto es un estudio concreto con un producto y unas levaduras en concreto, a partir entre el 3 y el cuarto año, pues ahí la permeabilidad es superior al consumo de oxígeno de las lías y es entonces, en ese momento, cuando el productor pues tiene que estar más en cuidado porque puede empezar a haber oxidación del producto. Nada más. Muchas gracias por escucharme y la oportunidad de explicaros esto y, como antes, ¿no? Las preguntas y al final. Sí, muchas gracias, Pere.